Uno de los argumentos que son muy dolorosos y no sensibles, ¿verdad? Cuando se habla de deportaciones, es que estas deportaciones van a provocar rompimientos familiares, y eso es verdad. Pero esos rompimientos familiares ya se están dando desde hace mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y en México, y de los cuales no hemos dicho absolutamente nada, y que son legales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, entonces las naciones tienen derecho a tener sus leyes y de hacer valer esas leyes. Mi nombre es Javier Sandoval y yo quiero compartirles unas inquietudes que tengo en medio de la situación que se está dando de migración en los Estados Unidos. Voy a tocar varios puntos porque quiero hacer el llamado de que es muy importante tener claro un panorama más grande de lo que está pasando, porque no solamente es la cuestión de deportaciones que está en juego. Y mi inquietud más grande ahorita es de que yo veo que a través de ese temor se pueden estar sembrando las condiciones, se pueden estar generando las condiciones para ver una manipulación hacia todos ustedes o hacia todos nosotros. Entonces mi llamado es que evitemos que el temor nos empuje a ser manipulados por intereses políticos, como les voy a explicar ahorita, como ha estado pasando ya durante bastantes años, en donde se manipula a las personas picándoles un sentimiento y hacerlo cada vez más y más grande hasta que esa persona ya no es capaz de pensar en otra cosa, sino en ese piquetito que me están dando. En este momento, pues el piquetito es las deportaciones, y va a haber un rompimiento de familias, y me van a deportar y todo esto, ¿verdad? Yo sé y entiendo que hay una preocupación legítima. Yo conozco a muchísima gente que ha hecho un esfuerzo muy grande para buscar una forma de vida mejor aquí en este país, y que en estos momentos pues se pone todo eso en peligro. Entonces, en primer lugar, no es un tema fácil. Y por no ser fácil, es difícil entenderlo. O es difícil de poder ver toda la fotografía de lo que está pasando, ¿verdad? Claro que es muy difícil que lleguen, que te traten de deportar, de poner esposas, de separarte de la familia. Claro que es muy difícil. Gracias a Dios existen derechos. Gracias a Dios ahorita ha habido gente muy movida que ha estado distribuyendo y ha estado facilitando las formas para que la gente entienda sus derechos y no pueda ser deportada de manera injusta. Hay que ver que hay maneras injustas de ser deportados y hay maneras de ser justas de ser deportados. No se nos olviden que ahorita una de las razones por las que está pasando esto, desgraciadamente, es por aquellas personas que vinieron aquí con mañas, y esas mañas las siguieron practicando, y de muchas formas: robos, abusos de sustancias, agresiones sexuales, choques, etcétera. Hay también esos paisanos a los que pues el gobierno, sean honestos, ¿verdad? Seamos honestos. No es justo que entren a mi casa y también intenten y me roben. Sea quien sea, no es justo que me roben. No es justo que una persona, porque quiere tener dinerito siguiendo a los Tucanes de Tijuana, le quiera vender drogas a mis hijos. No es justo, sea quien sea y de donde venga. No es justo que alguien, nada más porque es muy violentito o porque se siente el jefe de jefes, ya va a venir a matar, de donde sea. No es justo. Entonces tampoco sería justo para la nación en donde están viviendo, que en este caso los Estados Unidos, se tengan que hacer cargo de esas personas y los tienen en la cárcel, ¿verdad? Como que tampoco sería justo para nadie, ¿verdad? Ni para los ciudadanos, ni para los emigrados, ni para los paisanos que no tienen los papeles. No sería justo para nadie que esas personas anden ahí libremente, o que gocen de unos beneficios que salen de nuestros pagos de impuestos. Tampoco es justo. Entonces, en ese sentido, yo considero que el Estado estadounidense tiene el derecho de poder expulsar a esas personas. Piénselo de esta otra manera. Por la situación económica que está viviendo Venezuela, gracias a la forma política nefasta que se está viviendo ahí con el gobierno de Maduro y previamente con el otro loco, la gente, por cientos de miles de familias, de personas, han tenido que salir huyendo de ahí para buscar una vida decente. Y los vimos pasar por México. Y muchos de ellos, desgraciadamente, aquí vuelvo al mismo punto, desgraciadamente por unos, quemaron a todos. Había personas que no les gustaban los frijoles y exigían que el mexicano estaba obligado a darles los frijoles o la comida que ellos querían,
o exigen, hace no mucho acabo de ver en las noticias de que están exigiendo de que van a hacer una huelga de hambre en tanto, mientras que el gobierno mexicano no vaya por ellos y se los lleven en avión o en camión, yo no sé qué quieran llevárselo, y que los lleven a la frontera de los Estados Unidos para que ellos puedan cruzar, entonces ellos van a estar haciendo la huelga de hambre. O sea, están exigiendo, amenazando que van a aceptar morir por hambre si el gobierno mexicano no los acerca a la frontera. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno mexicano tendría que hacerse cargo de hacer eso? Entonces nosotros como mexicanos podemos entender que eso tampoco es justo, pero otras personas están diciendo que eso es lo que tiene que ser. No, también para México tiene el derecho de establecer las leyes respecto a su forma de gobernarse internamente y cómo va a tratar a los inmigrados. Entonces las naciones tienen derecho a tener sus leyes. Entonces ahí empieza la dificultad. Las naciones tienen sus derechos y de hacer valer esas leyes. Definitivamente deben de ser leyes justas, porque si se aplica una ley injusta, pues ahí sí tenemos un problema, pero tenemos que actuar en contra de esa ley injusta, estableciendo lo que sí es bueno, para poder eliminar lo malo y maligno de esa ley, de lo que ahorita también les voy a hablar, que son leyes que existen. Y no solamente en México, no solamente en los Estados Unidos, perdón, sino también en México y en otras partes del continente. Uno de los argumentos que son muy dolorosos o sensibles, ¿verdad? Cuando se habla de deportación es que estas deportaciones van a provocar rompimientos familiares, y eso es verdad. En algunos casos va a haber rompimientos familiares. Pero aquí ya voy a empezar a entrar a las otras cosas que se están jugando en medio de esta deportación, que necesitamos saber y entender de que no solamente es la deportación lo que se está jugando. Claro, sí se pueden dar esos rompimientos familiares, pero esos rompimientos familiares ya se están dando desde hace mucho tiempo aquí en los Estados Unidos y en México, y de los cuales no hemos dicho absolutamente nada, y que son legales. O sea, hay leyes que lo permiten, son leyes injustas, y en frente de esas leyes injustas nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se ha estado insistiendo de que las personas pueden decidir que son lo que quieren sentir que son, ¿verdad? Y esto me refiero con todas las ideologías LG, no sé qué, en donde se ha querido convencer desde niños, a través de los sistemas educativos y a través de las películas y a través de la cultura y a través de no sé qué tantas cosas, se ha buscado convencer a los niños, han entrado a preescolares, a que ellos pueden decidir si son hombres o mujeres o pueden ser lo que ellos quieran de ser. Hay casos en donde hay niños que son conejos, sienten que son conejos o son gatitos, y los maestros no pueden decir absolutamente nada. A nivel high school aquí en los Estados Unidos, o aquí especialmente en California, si los niños sienten esa confusión, los maestros no tienen por qué decirle a los papás que sus hijos están pasando por una situación complicada. Entonces empiezan a llevar al jovencito, a la jovencita, a una situación interna dentro de la escuela a escondidas de los papás. Y ya cuando la mente del niño o de la niña está completamente confundida, entonces la avientan al ruedo a decirle a los papás que ellos ya son otra cosa. Cuando los papás quieren actuar, o si se dan cuenta antes, si quieren actuar hablando con la escuela, a nosotros como papás nos pueden quitar a los hijos, o nos pueden dar multas o llevar a la cárcel. Entonces el rompimiento familiar ya existía desde hace tiempo. La legalización de las drogas también lleva a un punto de rompimiento familiar, porque nosotros estamos diciendo que las drogas son malas, pero pues ellos le están diciendo que son legales. Rompimiento ya familiar ya tiene rato, y de otras formas. No solamente es el rompimiento familiar a través de la deportación, y no solamente esos temas, el aborto. Si nuestros hijos tienen menos de 18 años, no están obligados a decirle a los papás, las mujercitas no están obligadas a decirle a los papás que están embarazadas y pueden ir a abortar sin decirle a los papás. La ley las protege, porque supuestamente es un derecho. Y esto creo que va hasta los 14 años. O sea, si tu hija tiene 14 años, puede ir a abortar, si ha quedado embarazada, puede ir a abortar sin decirte a ti como papá. Y si tú te enteras, si ella quiere ir a abortar, tú no puedes hacer absolutamente nada por la vida de ese bebé, porque ella tiene un derecho que la ley le dice. Ahí hay un rompimiento familiar del cual no estamos diciendo absolutamente nada. El asunto del sexo, ¿verdad? En la escuela les dicen que pueden tener el sexo a la manera que ellos quieran, o ellos les dan ideas de otro tipo para poder proponer la agenda LGBTI. Entonces el rompimiento familiar ya está caminando desde tiempo atrás. Miren, se crea un terror tremendo ahorita a Trump, pero déjenme aclarar esta situación también. Yo no voy a meter las manos por Trump. Yo estoy de acuerdo con él en algunas cosas, en otras no estoy de acuerdo. Miren, y que
y que son muy fundamentales, muy importantes, que se tienen que tener en mente, porque la diferencia entre que ha ganado Trump y que si hubiera ganado Kamala, o hay que ver quién era Kamala Harris, ¿verdad? La candidata por el Partido Demócrata para presidenta de los Estados Unidos. Estas personas apoyan el aborto, o sea, el asesinato de bebés en el vientre de la mamá, desmedidamente, en diferentes etapas. O sea, para ellos el bebé en el vientre de la mamá no es vida humana, para ellos no es persona, para ellos no es un bebé, para ellos no es alguien que debe de tener derecho, sino que solamente tiene el derecho de nacer si alguien quiere que nazca, en este caso la mamá. Si la mamá quiere que nazca, entonces el niño va a poder nacer. Ni el papá tiene el derecho de poder decir que su hijo viva. Y ya en algunos lugares se plantea que si el bebé está a la mitad saliendo al nacer, todavía ahí se le puede quitar la vida y no se consideraría asesinato, se consideraría aborto. No estaría legalmente mal, pero sabemos que es una ley mala. El asunto de proponían y como agenda así brutal, ¿verdad? Establecen esa cultura LGBTI en donde quieren confundir a nuestros hijos en qué son como personas. O sea, el asunto es que no quieren que tu hijo hombre sepa que es hombre, no quieren que tu hija mujer sepa que es mujer, sino que les empiezan a sembrar una duda de que a lo mejor son otra cosa. Y les quitan la capacidad de razonar sobre lo que es obvio. O sea, nos están quitando la capacidad de saber que el pasto es verde. Y estas leyes, pues como les dije, causan cárcel o multa. Eh, el silencio de las escuelas y complicidad de las escuelas para que estas cosas sucedan. El consumo de drogas la vemos y bueno, eso existe en todas partes, ¿no? Pero aquí en especialmente, pues se le ha dado un estatus de no crimen al robo, el estatus de no crimen a ciertos niveles de consumo de drogas, no sé cómo funciona, pero si ustedes van a Los Ángeles, hay muchos lugares donde parecen gente zombies, en donde hay gente en la calle que desgraciadamente pues vive situaciones muy complicadas porque por un lado, sus propias decisiones pues los han llevado a caminos equivocados y por otro lado, el Estado no ha hecho lo necesario para que esa situación cambie. Hay leyes en donde pueden entrar homeless a casas abandonadas y se la quedan. Ellos se pueden quedar con la propiedad. Fíjense aquí con mi vecina, precisamente, aquí al otro lado. La señora falleció hace como año, 2 años, hace como 2 años. Y la casa pues ahí está, ¿verdad? Intestada. Entonces aquí para nosotros se vuelve un problema porque a cada rato quiere entrar alguien, se han metido, han quebrado ventanas. Pues es un peligro para mi familia, de que yo no sé quién quiera meterse ahí. El otro día trata de entrar un tipo con barra y golpeando y demás. Lo confronto y dice una mentira absurda que trabajaba para la ciudad supuestamente. Pero lo grave es lo siguiente. Cuando le hablamos al sheriff, el sheriff me dice que yo no tengo por qué andar reportando ese crimen porque yo no soy la víctima. O sea que yo no puedo reportar una agresión sexual de alguien porque yo no soy la víctima. Dice, no, esa es una cosa diferente. Le dije, no, para mí no lo es, porque usted me está diciendo que yo no tengo autorización o yo no tengo derecho de denunciar un crimen. Nos están quitando el derecho ya de poder reportar un crimen. Son leyes que desgraciadamente también les ata las manos a los policías. En sí mismos, culpa de ellos no es, pero ellos también tienen que respetar la ley y la ley les está diciendo, esta persona no tiene derecho de andar reportando nada. Y ahí no estamos haciendo nada. Una ley también que se aprobó aquí en California. Pues toda la discusión que hay sobre el asunto del aborto. En muchos estados está prohibido y en muchos estados está penado, ¿verdad? Bueno, con nuestro dinero de los impuestos en el estado de California, ellos le pagan a cualquier persona que quiera abortar del país donde no es legal, ellos les pagan el avión, les pagan el hospedaje y les pagan el aborto. ¿Cuánto cueste todo eso? No lo sé, pero se está pagando con nuestro dinero. O sea, estamos pagando porque se asesine a alguien, porque se le quite la vida a alguien, a espaldas de los papás de alguien. Vuelvo a repetir, el rompimiento familiar ya estaba desde hace mucho tiempo. ¿Y qué estamos haciendo? Como se dan cuenta, no solamente es la deportación. La deportación es una situación complicada que habla de leyes de justicia para quién y de leyes de injusticia para quién. No es un tema sencillo, pero se va a buscar manipular el temor que está generando en nuestros paisanos. Se va a buscar explotar eso como lo han hecho ya en muchas ocasiones y lo hemos visto a través de las noticias. Hemos visto cómo se utilizó
a la gente de color para quemar, destrozar negocios hace unos años para poder alegar ciertas cosas. A través de la violencia. ¿Por qué tiene que ser a través de la violencia afectando a otras personas? ¿Cómo se puede decir que estamos buscando la justicia destrozando el patrimonio de otras personas? Porque ahí sí es justo destrozar y decir que eso sí es justo, y casualmente lo están diciendo aquellas personas que defendieron esos desmanes, esos destrozos. Para ellos sí es justo ese crimen, pero ahora están manipulando diciendo que hay mucha injusticia en deportar a un criminal a su país de origen. ¿Cómo están midiendo la cosa? Allá hay manipulación. O en el caso también de cómo se manipula a la mujer a través del feminismo, en donde también hemos visto en muchas partes a nivel mundial de que las utilizan en las famosas marchas y manipulan a la mujer, sus emociones, sus miedos, sus propias vivencias personales. Yo no estoy negando lo que pueda ser injusto. Estoy diciendo que existen manipulaciones de los temores de las personas. Y ahí la manipulación ha provocado que a través de las famosas marchas terminan rayoneando, grafiteando templos de diferentes iglesias, especialmente la católica. En algunos lugares se dio casos de que con estiércol humano embarraban las paredes. O el destrozo de monumentos, o el destrozo también de negocios. Vean los desmanes que han hecho en las marchas en México, aquí en los Estados Unidos, destrozando también monumentos. Eso es absurdo, ¿verdad? Son manipulaciones. Y ya no se diga también a la comunidad homosexual que los han manipulado para decir que unos somos homofóbicos y los otros no, ¿verdad? O sea, para etiquetar y callar a las personas, en donde hemos visto que en algunos lugares se ha perseguido judicialmente a las personas. ¿Cuál es lo que quiero decir con esto? No solamente es el asunto de las deportaciones, hay muchos temas de los cuales también teníamos que estar integrados como comunidades y estar defendiéndonos. Tendríamos que haber estado en las escuelas, organizándonos como padres de familia para evitar que nuestros hijos estén recibiendo esa distorsión, no educación ni formación, sino esa distorsión del conocimiento humano, del saber quiénes somos como personas. Debimos de haber estado organizados ahí desde antes y no lo estamos, por miedos, por incomodidades, porque a lo mejor siento que yo no sé nada de eso, porque a lo mejor no me interesa, ¿verdad? No es tan grave, no es problema, sí lo es. Pero resulta ser también que hay otra manipulación, otra tercera manipulación que hay que estar atentos. Pero ahora vamos a ver el asunto de Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en donde Claudia tiene exactamente la misma agenda de Kamala Harris en torno a lo que es el ser humano, en tanto droga, su sexualidad, en tanto el aborto, la persecución familiar, y eso ahí está. Ya en México ya también se hizo legal que los papás van a recibir multas altas o hasta cárcel si se quieren oponer a la educación homosexual, no sexual, a la educación homosexual que les quieren imponer a sus hijos. ¿Por qué tienen la misma agenda? La presidenta Claudia dice que supuestamente está defendiendo la soberanía nacional. No es verdad. No es verdad, porque esa agenda, miren, a mí me da mucha tristeza el proceso electoral que también vivió México en esta última ocasión y la anterior. En México, si ustedes iban a la plataforma de cualquier partido político que quisieran y ponían Agenda 2030, y todos los partidos políticos dentro de su plataforma electoral estaba esta famosa Agenda 2030. En las elecciones cada partido se supone que tiene su plan con el que van a gobernar. Entonces, en este supuesto plan en el que se supone que van a gobernar, pues tienen ahí establecido. Cada partido político dentro de su plan para gobernar estaba esa Agenda 2030, como si fuera una maravilla que van a gobernar con esa agenda. Partido que fuera. Esa agenda es una agenda que está imponiendo gobiernos extranjeros a través de la ONU a las diferentes naciones. Supongamos que ninguno de esos partidos políticos hubiera tenido la agenda. Supongamos que ningún partido tuviera la agenda. Pero casualmente no ocupaban que las tuvieran los partidos políticos y ningún gobernante, porque esa agenda la tienen muchísimas universidades en México como parte de su formación. O sea, es una agenda que está metida hasta en la sopa. Universidades, la Secretaría de Educación Pública, o sea, ya está establecido ahí como parte de, ¿no? Y esto viene desde AMLO. Entonces, esa agenda lo que promueve es todo lo que enumeré respecto a Kamala Harris, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Pero es muy importante para esa agenda que desaparezca la familia, que desaparezca el papá,
y la imagen de hombre. Entonces por eso se ha estado atacando tanto la imagen de lo que es un hombre y de lo que es un padre de familia, para destrozar la familia. Y ya familia puede ser cualquier cosa. Los hijos pueden ser cualquier animal. La familia puede ser una combinación de lo que tú quieras o de cuantas personas quieran. Los papás puede ser una combinación múltiple, ya, ¿verdad? Entonces la familia deja de ser familia cuando la familia es la parte más importante de un país. ¿Por qué? Porque yo como padre de familia, si veo que hay la necesidad educativa, yo empiezo a moverme para que, ya sea con mis vecinos o yo solo, para el gobierno, para decirle, señor gobierno, nosotros ocupamos su ayuda para que aquí haya una educación. Yo lo vi por parte de mis padres en Nayarit, México. Ellos fueron parte importante para pelear para que en el pueblo que yo nací, Guayabitos, allí hubiera una escuela primaria, que no había. Después para que hubiera el transporte público. Eso hace una familia, eso hace un padre de familia. A eso a mi papá le costó ciertas amenazas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso del transporte público pues tocaba ciertos intereses y se ocupa que el hombre sea hombre o que la mamá tenga el carácter de mamá para defender los intereses de su familia, de sus hijos, ¿verdad? Si algo que estoy viendo que está causándole mal a mis hijos, pues yo voy a enfrentarlo a como dé lugar, porque, porque como papá es mi obligación y como ciudadano tengo el derecho de proteger a los míos. Y esas cosas se están quitando. Entonces, que tampoco los manipulen con que la señora presidente de México va a hacer la salvación, que no los manipulen. No está buscando el bienestar de la sociedad mexicana, está buscando el interés de los suyos. Y ahora sí, que ahí todos los partidos políticos es un cochinero México, tremendo, asqueroso. No permitan que, especialmente gente del Partido Demócrata, los trate de manipular a marchas masivas. Y si ustedes participan a esas marchas, que también pueden tener su parte buena, pero si empiezan a ver gente desconocida, porque ustedes conocen a la gente, si empiezan a ver gente conocida, desconocida, situaciones extrañas, aléjense o empiecen a grabar, que no los involucren, que rápidamente puedan separar aquellos que van a empezar a hacer los desmanes que no le corresponden a una marcha de migrantes, que no los vayan a manipular para provocar violencia, como ha estado pasando durante todos estos años con diferentes grupos que los convencen de tener miedo, de tener terror y de actuar sin darse cuenta que a veces están cometiendo más injusticias. Yo sé que este es un tema delicado, de verdad, con mucho nervio, con mucho respeto, con mucho tratado con mucho cuidado de manejar el tema para que no se me malentienda, porque yo lo que menos quiero es un malentendido. Si quieren que platiquemos más a fondo, podemos hacerlo, no tengo ninguna preocupación por eso. Pero yo los temas, las discusiones que veo es que simplemente el que no habla como habla especialmente los del Partido Demócrata, entonces tú eres no sé qué, entonces tú eres no sé qué, y empiezan a tratar de defender a uno, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado.